tuviera la pregunta de, oye, ¿y por qué los sacerdotes no se casan? Bueno, me permites darte 3 razones. La primera que te voy a dar es más bien teológica y las otras 2 son prácticas. Vamos a escuchar la primera razón respuesta, por teológica favor. es que Escúchalo hasta el lo primero que un final. sacerdote está llamado a hacer es a imitar a Jesús. Siempre los sacerdotes nos vamos a quedar a años luz de ser como Jesús, pero debemos intentarlo. Y Jesús eligió para su vida la vida célibe, el no casarse. Y por eso el sacerdote tampoco se casa, en parte porque con quien se casa es con la iglesia. Esa es una razón teológica. Pero hay 2 razones prácticas que también son muy importantes tomar en cuenta. Y hay más, pero nada más te voy a dar 3. En el plan de Dios para la sexualidad humana y para la familia, en la Iglesia Católica siempre se recomienda estar muy abiertos a la vida. Ojo, eso no significa, como algunos podrían pensar, que la Iglesia te dice ten todos los hijos que puedas tener físicamente sin ser responsable. No, pero sí estar abierto y ser generoso para que si se puede tener un hijo más cada vez que la pareja es capaz de tenerlo, pues que le pregunten a Dios y, ¿por qué no?, tener una familia un poco más amplia. Ahora, con ese principio, ¿te imaginas tú si un sacerdote tiene que tener una mujer y entonces esa familia va creciendo a 5, a 6 o a 7 hijos? ¿De qué manera? ¿Cómo habría que hacerle para mantener a esa familia? ¿Te imaginas tú que esa aportación que generosamente los laicos ponen en la misa del domingo o entre semana fuera para los tenis Nike del hijo del sacerdote? Sería sumamente complicado mantenerlo, tendrían que tener otro trabajo y así descuidarían el trabajo que tienen. Que nos lleva al tercer punto práctico. Siempre entre un hombre y una mujer, y también con los sacerdotes, hay un reclamo. En el caso del hombre y la mujer, tantas veces que la mujer le dice al varón, oye, mi amor, necesitamos que estés un poco más tiempo en la casa, no te vemos, o tus hijos necesitan que los acompañes al fútbol, o tu niña a la clase de natación, o algo así. Y entonces él se ve dividido. Y por otro lado, nosotros los sacerdotes nos encontramos con que hay muchas personas necesitadas que dicen, no encuentro un sacerdote para que me dé una bendición, para que acompañe en el hospital a una unción de enfermos a un pariente, una bendición de una casa, de un carro, de un local. La gente está necesitada de que haya más disponibilidad de los sacerdotes. Ahora junta las 2 cosas. Seguramente, quien acabaría pagando los platos rotos sería o la familia o los feligreses, y más aún de lo que ya pagan los platos rotos. Es por eso que el sacerdote no se casa. Alguno y especialmente. Bueno, hermano, se escucha bonita la respuesta, ¿verdad? Se escucha linda la respuesta. Con mucha paciencia lo explica. Él dice que da 2 respuestas, la teológica y la natural. Y si uno lo mira con razonamiento humano, uno dice, no, puede tener razón. Hermano, pero si nosotros nos vamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que el celibato como requisito para servir a Dios no es bíblico. Escuche, porque el hecho que una persona se case y tenga hijos, en nada eso le impide servir a Dios. Los apóstoles se casaron, todos los apóstoles se casaron. El único apóstol que no se casó fue Pablo. Pero del resto todos se casaron. Cefas, que es Pedro, se casó. Y el mismo Pablo dice, ¿acaso soy yo el único apóstol que tengo derecho a no casarme? Vamos a leerlo aquí, 1 Corintios capítulo 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Verso 5, atención. 1 Corintios 9, 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer
como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo está diciendo, yo también tengo el derecho de casarme y nadie puede prohibirme de ese derecho. Así como los apóstoles del Señor se casaron, así como Pedro se casó, como los hermanos del Señor se casaron, pues yo también tengo ese derecho. Lo que pasa es que Pablo tenía el don de continencia y eso es diferente. Pablo no se casó por disposición propia, no porque alguien le dijo, no te puedes casar. Si tú quieres servir a Dios, no te puedes casar, porque si te casas entonces no eres servidor de Dios. No, Señor. Pedro bien que sirvió al Señor, casado, entre otras cosas. Todos somos sacerdotes y reyes. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y le servimos, somos reyes y sacerdotes. Vamos a leer Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Se da cuenta? Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Yo soy un sacerdote del Señor. Los que han creído en el Señor, los bautizados en el nombre de Jesús, son reyes y sacerdotes. ¿Quién nos hizo? Pues Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, vean lo que dice aquí la palabra del Señor, segunda carta del apóstol de Timoteo, capítulo 2. Vean lo que dice aquí en el nombre de Jesucristo. Capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, el prohibir casarse no es una doctrina bíblica. Por eso vemos a muchos curas, pues, haciendo cuestiones a escondidas. Por eso vemos a muchas monjitas haciendo cuestiones a escondidas en los conventos. Eso no es secreto de nadie. ¿Por qué? Porque les están imponiendo algo que no es ningún pecado. Porque es que ellos se pueden casar. El casarse, que un cura, o sea, que una persona decida casarse, eso en nada, pues impediría servir a Dios. Esas son doctrinas que no son bíblicas. Porque los apóstoles, muy bien que se casaron y muy bien que sirvieron al Señor. Yo soy casado, tengo 2 hijos. Aquí estoy predicando en las redes sociales. Salgo a visitar a los hermanos, salgo a evangelizar por las calles, lo digo para la gloria de Dios. Me dedico a mis hijos. Lo que pasa es que el hombre de Dios debe ser organizado en el tiempo. Una cosa no quita lo otro. Una cosa, hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Tú puedes servir a Dios sin descuidar a tu familia. Y tú puedes servir a tu familia, estar pendiente de tu familia y servir a Dios al mismo tiempo. Entonces, ninguna de las 2 razones que el cura dio tienen sustento en la palabra del Señor. Ninguna de las 2. ¿Por qué? Porque los discípulos se casaron y sirvieron a Dios y no tuvieron ningún impedimento. Esto no es de prohibición. Esto nadie le puede prohibir a nadie casarse, porque eso no es bíblico. Hermanos queridos, que el Señor Jesús les bendiga.